Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Les voy a pedir una vez más que se pongan de pie, hermanos, discúlpenme, para que se quite la pereza. Vamos a orar juntos, hermanos. Cuando uno ora junto tiene más poder la oración, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia. Imagínense que toda la humanidad nos pusiéramos, todos la humanidad, hermanos, de rodillas. Yo pienso que Dios iba a tener que cambiar sus designios, hermanos, ¿verdad? Y más si le estamos obedeciendo. Así como si todos los niños de una casa se ponen ahí a rogarle a su papá de rodillas, estoy seguro que el papá, por muy bravo que esté, o la mamá, va a cambiar, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, Señor Santo, venimos una vez más para darte las gracias por un día más de vida, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, y para pedirte, Señor, que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor Jehová, para tu Hijo Jesucristo, para tu Espíritu Santo, y para suplicarte, Señor, tu misericordia para cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra, Señor. En particular te pedimos tu misericordia para todos nuestros familiares y seres amados que aún no la han alcanzado, Señor. Te pedimos que envíes obreros y obreras a la mies, que les hablen de Jesucristo a nuestros familiares, en sus países de origen, en su lugar de origen donde ellos viven, Señor, y los llames tú mismo para que se conviertan, Señor, les perdonen sus pecados y les des la corona de la vida eterna. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. También te pedimos que bendiga sus vidas de ellos y de nosotros, y que hagas algo nuevo con nuestra generación, Señor, y que se salven, si es posible, no solamente las 99 ovejas, sino también la oveja desbalagada, que se salven todas las ovejas de toda la humanidad. En el nombre santo de Jesús te pedimos que haga paz en Ucrania y en Rusia, y te pedimos que castigues a todas esas personas, Señor, que se disfrazan de buenos, pero son malos, y que no nos pueden engañar a nosotros, y si no nos engañan a nosotros, tampoco te engañan a ti, Padre Santo, y que promueven la guerra, y promueven, Señor, la muerte. Señor, a todas las personas que hacen el trasiego de drogas y todo ese tipo de maldad, Señor, castiga a los malos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y bendice a los buenos, Señor. Te damos las gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, y te pedimos que esta mañana tu palabra eche raíz a nosotros, y que seamos hacedores de la misma, y no solamente oidores, que junto con todos nuestros familiares, hermanos de la iglesia, podamos un día ser parte de tu santo reino. En el nombre sagrado de Jesucristo, Señor, también te pedimos que tu rostro resplandezca sobre nosotros y sobre nuestros familiares, sobre todo aquellos en mayor necesidad, Señor, para que tú, Señor, los bendiga, Señor, en todo lo que les falte. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Se pueden sentar. Hermanos, verdaderamente les agradezco, hermanos, desde el fondo de mi corazón, que estén aquí acompañándonos, hermanos. Hay veces que casi no hay gente, hay veces que aún ha habido gente que está lloviendo o algo así, que estoy solo aquí con mis hijos. Ahorita ya están grandes, también ellos ya no tardan en irse, hermanos. Acuérdense, así como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y desnudo qué? Otra vez. ¿Qué dijo? ¿Con qué vino, hermanos? ¿Vino en helicóptero o vino en un Ferrari, en un Lamborghini? Desnudo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estaba? Andaba desnudo también, hermanos, ¿verdad? A veces tiene uno esposo o esposa por un tiempo, pero a veces que Dios también nos la quita, ¿verdad? Nuestra esposa o esposo, y vamos a estar otra vez solos, hermanos, como cuando salimos del vientre de nuestra madre. Entonces vamos a esta mañana estar hablando, hermanos, de cómo Dios, el Dios Altísimo, a nosotros, a cada ser humano, a usted y a mí, Él nos pesa y Él nos mide día a día, hermanos. A ver si damos el ancho, como dicen los hispanos por ahí, ¿verdad? A ver si da el ancho, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso no lo digo yo. Cuando usted lee la Biblia, hermanos, usted lo puede ver, ¿verdad? Y para comenzar vamos a ir a... ¿Dónde les dije? No, hermanos, les dije Daniel 5:27, ¿verdad? Es que ahí está otro, ¿verdad? Ahí está otro que está ahí, pero que vamos a hablar de eso también, pero en Corintios, pero ahorita vamos a hablar del primero de Daniel. Hermanos, su Biblia la debe de conocer así como uno de esos pistoleros. Antes sabemos que tenía una pistola de 6 tiros, hermanos, y eran así, como si fuera su uña para rascarse la nariz, ¿verdad? Tienen que saberla, así, hermanos, porque de ahí está su salvación, ¿verdad? Ahí está la perdición también. En Daniel 5:27, ¿qué dice, hermanos? Vamos a ver lo que dice 5:27 en particular, ¿verdad? Habla del rey Belsasar, hermanos. Él, hermanos, su papá le había dejado, entre todos los tesoros del palacio, le había dejado los platos y los vasos de oro que habían traído del templo de Israel, del templo de Jehová, Dios Altísimo. Y ese rey, hermanos, en su grandeza y estando emborrachado, estando embriago, se le hizo fácil, ¿verdad?, sacar los platos que eran consagrados a Dios y usarlos para él y para sus mujeres y para sus príncipes que estaban emborrachándose con él. O sea, para sus amigos de embriaguera, como decimos, ¿verdad?, básicamente. Entonces, Dios se molestó, hermanos, desde su santo trono se molestó y mandó una mano que puso una escritura en la pared y le dijo así al rey. Después él mandó llamar a nuestro hermano Daniel, y Daniel le dijo la interpretación de la escritura. Y en Daniel 5:27 dice, tekel quiere decir, pesado has sido en balanza, y fuiste ¿qué? Y fuiste hallado falto, hermanos. Entonces el rey, hermanos, de esa misma noche vinieron los medos y los persias y le dieron, como decimos nosotros, le dieron cuello, le dieron chicharrón y se lo llevaron, y ya pasó a la nada, hermanos.
Pero quedó en la historia para que usted y a mí no nos pase lo mismo, hermanos. Cada día, hermanos, el Señor nos pesa y el Señor nos mide. Nos mide con ese perro que tiene usted encadenado ahí en su casa, o ese perro flacucho, o ese perro gordito. Hay gente que los tiene en su cama, hay gente que hasta les besa en la boca, que hasta me das con nada más de pensarlo, pero con eso nos mide, ¿verdad? Con esa niña que Dios puso en sus manos, o ese niño que Dios puso en sus manos, con eso los pide, con esa vecina insoportable, hermanos. Y cada vez, hermanos, entre más crezca usted, las pruebas se van haciendo más complejas, hermanos. Ustedes saben que recientemente mi familia y yo no pasamos, estábamos pasando por una crisis, ¿verdad? Con una persona que uno trata de bendecir y después esas mismas personas, hermanos, los usa Dios para probarnos, para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Y acuérdense que hace 8 días leímos que la palabra dice, con la vara que midas, ¿con esa qué? Con esa te van a medir a ti también, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como cualquier cosa que hacemos, hermanos, tenemos que pensarlo muy bien, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a dejar de hacer, hermanos, tenemos que pensarlo. Y estando en Daniel, vamos a ir un poquito antes a 4:17. Eso le pasó al rey Belsasar, hermanos. Pero su papá era el rey Nabucodonosor. Y ese rey, hermanos, le pasó lo mismo y también falló, hermanos. Por eso yo les digo esta mañana, espero que usted no falle, hermano. Y si estaba fallando, espero que a partir de ahora ya esté más consciente y ya no falle, ¿verdad? Entonces, en el libro de Daniel, número 4, si tiene su Biblia abierta hasta arriba, del número 4, dice el título, ¿verdad? De ahí. Y luego en el 4:17 nos dice, él tuvo un sueño, hermanos, un sueño donde en el sueño él veía un árbol bien gigante y desde ese árbol se podía ver toda la faz de la tierra. Y en ese árbol había un montón de aves y un montón de animalitos que vivían ahí abajo y te daban mucha fruta hermosa, y de ese árbol comía toda la humanidad más bien. Entonces pidió interpretación y nadie lo podía interpretar excepto nuestro hermano Daniel, una vez más, ¿verdad? Entonces Daniel, hermanos, le dijo, en el 4:17 dice, hoy después dice que vio un ángel, un hombre santo, que posiblemente puede ser un ángel o el Señor Jesucristo bajando, y dio la orden de que tumbaran el árbol, pero dejaran la cepa quiere decir la raíz, pero tenía que estar encadenada, ¿verdad? Entonces dice en el 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Por decreto de quién, hermanos? Los vigilantes. O sea que, hermanos, aunque no lo cree usted, hay vigilantes, hay ángeles que nos están vigilando todo el tiempo, nos están viendo, donde quiera que vamos, hermanos, allá andan ellos. El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que estamos rodeados, parece que es en Hebreos, de una nube de testigos, tenemos una nube de testigos. Tengo familiares que me han dicho que muchas veces las cucarachas y las moscas, a veces cuando se cuelan en la casa, ¿saben lo que es un dron, verdad? Un dron. Pues imagínense si Dios no puede hacer un dron más chiquito. Ya, porque si ustedes se ponen atención, más a veces está uno en su casa y siente como que alguien lo está viendo y empieza uno a buscar. Y de repente y ahí está una mosca que se coló adentro, ¿verdad? Y uno ahí anda luego con su camisa adentro, toreándola, ¿verdad? O una cucaracha, que a veces de vez en cuando estoy a colar una. Y hermanos, muchas personas me han dicho, personas que saben del Evangelio, yo pienso que a veces esos son uno de entre tantos testigos que nos están viendo, ¿verdad? Hay otros seres invisibles que no podemos ver, ¿verdad, hermanos? Pero siempre hay así. Y si vamos a nuestros países, hermanos, así está el cucaracherío, ¿verdad? Y el mosquerío también, allá está peor. Entonces en el 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Usted y yo, ¿verdad? Todavía no estamos muertos. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere se lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Ahora vamos a leer en Daniel 4:27 y dice así. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Eso le dijo Daniel al rey Nabucodonosor. Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, quiere decir tus maldades. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, hermanos, iniquidades para los que no saben, quiere decir maldades. El hombre le estaba diciendo al rey que redimiera, o sea que como que curara sus maldades, haciendo qué cosa, misericordias, ¿verdad? Y bien a todos los pobres y a todas las demás personas de su reino. Y eso estamos hablando de 2 reyes, ¿verdad? Que fueron pesados y fueron medidos. ¿Para qué, hermanos? Pues para ser juzgados, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios 11:19. Es de la que estaba hablando la hermana Tomasita ahorita.
Hermanos, en la mayoría de los lugares ustedes saben que más va uno y hacen un bailecito y hacen un poco de merenguito ahí y ya se va a su casa bien contento y le dan su atolito con su dedo, le dan un poquito de atole con su dedo y ya. Le dan una línea de la Biblia y se van a su casita. Esas son las nuevas iglesias protestantes, hermanos, ¿verdad? Dicen que las iglesias protestantes modernas son la ramera moderna, ¿verdad? En 1 Corintios 11:19, el apóstol Pablo nos dice, ¿qué nos dice el apóstol Pablo, hermanos? ¿Lo están leyendo? Dice, porque es preciso, en unas partes dice es necesario, que haya entre ustedes disensiones y diferencias, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son, ¿qué? Aprobados. Entonces, hermanos, es bueno que yo y esos dos hermanos que están aquí ayudándome, y el hermano Nelvin y nuestro hermano, ¿verdad? Adonai, nuestro hermano que está de este lado, seamos diferentes y que haya diferencias entre nosotros. ¿Y por qué Dios nos hace así, hermanos? Y nuestro hermano Martín y yo, ¿verdad? Casi como gemelos, pero no somos gemelos, ¿verdad? Casi igualitos, pero no. ¿Por qué nos hace así Dios con diferencias, hermanos? Para que se vea quién es qué. Aprobado por Dios. ¿Y quién no es aprobado por Dios? O sea, por cada aprobado, hermanos, hay uno que también es qué. Reprobado, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios, no estamos buscando ser reprobados, ¿verdad? Estamos buscando ser aprobados por Dios. Pero desgraciadamente vivimos en una sociedad de mentiras, hermanos, en una sociedad de puras imágenes falsas, que va uno a las iglesias, hermano, y ponen a unas muchachas a bailar ahí, ¿verdad? A veces hasta con vestiditos de vaqueras y con su sombrerito, y todo se ve bien bonito. Y aparentemente uno lo ve por fuera, hermanos, y cuantísima gente. Va uno y como si estuviera dando oro molido, hermanos. Hay tanta gente, pero ya cuando ve uno el mensaje, hermanos, pues no hay mensaje. Simplemente lo que hay es así un engaño, hermanos. Y la gente aplaude y todo, y esas personas, hermanos, entre más corrupta esté la iglesia y más esté diluido el evangelio, hermanos, más famosa es la iglesia y más grande y más poderosa. Y ve uno el edificio de afuera y se queda uno así como impresionado, hermanos, y dice uno, wow, aquí verdaderamente habita la presencia de Dios. Amén. Pero cuando ya uno ve y conoce a las personas que están allá adentro, uno dice, hermanos, si usted está bien con Dios, usted sale con su familia y se la lleva de ahí. Porque si se queda ahí, hermanos, pues al rato va a ser harina del mismo costal, ¿verdad? Entonces, y estos lugares, hermanos, inclusive el día de hoy, hay unos donde habita el espíritu del divorcio, hay unos donde habita el espíritu de intercambio de parejas o qué sé yo, ¿verdad? Uno está casado con una y al rato está con la otra, ¿verdad? Y se los digo, no crean que en China, hermanos, localmente, ¿verdad? Y así, una vez me encontré una hermana y le dije, hermana, ¿cómo está? Y me dio un montón de gusto y la saludé. Y le dije, y su marido, ¿cómo está, hermano? Y todo. Y me dijo, ¿cuál de ellos? Y cuando me dijo ese hermano, yo me quedé así, como un témpano de hielo, ¿verdad? Que siempre estoy orando en contra de eso. Me dijo, ¿cuál de ellos? Y yo me quedé así, no supe que, como si un rayo me hubiera caído, hermanos. Y ahí dije algo para salir del problema y dijo, porque el que usted conoció, yo no estoy con él. Y no, que gracias a Dios que ella misma me rescató. Pero no sabía ni qué decir, hermanos. Entonces imagínense, hermanos, uno como cristiano haciendo ese tipo de cosas que salga de la boca de uno. Pero eso es lo que hay el día de hoy, hermanos. Entonces vamos a pasar a Deuteronomio 25, 13 al 16. Deuteronomio 25. Antes de Josué, después de Números. Casi al principio de la Biblia. Deuteronomio 25, 13. ¿Ahí me alcanzan, hermanos? Dice así. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. O sea que la gente antes, hermanos, cuando hacían entre ellos tratos, no había mercados, o estaban lejos poquita gente. Cada quien tenía sus pesitas, ¿verdad? Nuestro hermano Donay quizás se pueda relacionar un poco con eso, porque él me ha dicho que él andaba con su abuelito y llevaban quesos, ¿verdad? De El Salvador a Honduras y Honduras aquí a El Salvador y hacían comerciantes. Mi papá también, hermanos, lo alquilaba. Mi abuelita alquilaba a mi papá para que le pueda ayudar a un señor de esos. Así como Donay andaba con su abuelito, andaban en un caballo y un burrito y llevaban, ¿verdad? Cosas de uno. Esos eran las tiendas de antes, ¿verdad? Como decía el Home Depot y el Walmart de antes, esos eran, ¿verdad? Venía el Walmart a tu casa. Pero ellos, hermanos, para hacer comercio, ¿qué llevaban? ¿Qué dice ahí? Una pesa, ¿verdad? Pero hay gente que es tramposa, ¿verdad? Y se ven a una abuelita y medio ciega, sacaban la pesa engañosa, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos dice, no tendrás en tu bolsillo pesa chica y pesa grande, ni tendrás en tu casa, ¿qué? Efa grande y efa pequeño. Pesa extra, ¿cómo? Perdón, en el 15, ¿cómo dice, hermanos? Leámoslos juntos. Dice, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, hermanos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que Dios nos promete si nosotros tenemos
una pesa justa y una medida justa y exacta. ¿Qué nos da Dios, hermanos? Nos da una vida prolongada sobre la faz de la tierra. ¿Ven a la señora Tomasita, que ya tiene cierta edad? A mí me gustaría un día poder estar soplando un pastelillo de esos que ella por los últimos 10 o 15 años ha estado soplando, ¿verdad? Cuando veo un viejito por ahí que dice, oh, ese es mi bisnieto. Así veo una tía que tengo ya que ya tiene bisnietos, hermano, o tataranietos, creo, y digo, ojalá y Dios quiera, y un día yo pueda así estar en Facebook, la verdad, bendiciendo o felicitando a mi bisnieto que ya nació. Y hermano, se me hace tan como imposible, ¿verdad? Como misión imposible, más imposible que la misión imposible, hermanos. Y ojalá y Dios, aunque sea mi esposa, se lo permita, ¿verdad? De que ahorita trabaja a ella, ojalá y el rato, así como mi suegra trabajó tantos años, ojalá y Dios, si no me lo permite a mí, se lo permita a ella, ¿verdad? Pero eso es una bendición bien grande, hermanos. Entonces, si usted le gustaría tener una larga vida sobre la faz de la tierra, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Tiene que tener una pesa exacta, ¿y qué? Exacta y justa. ¿Y qué más? También en Éxodo 20 dice otra cosa también. Tiene que honrar a su padre y tiene que honrar a ¿quién? A su madre, hermanos, ¿verdad? Tenemos que honrar al papá. ¿Y cómo lo honramos, hermanos? ¿De los dientes para afuera como los políticos o cómo los honramos, hermanos? ¿Saben dónde le duele a todo el mundo, hermanos? A todo el mundo le duele aquí, miren. Aquí le duele a todo el mundo. Con eso se honra, ¿verdad? Así como dicen los que ¿cómo les dijera? Los que critican a Cash Luna. Él, hermanos, es corrupto, pero él tiene razón. Con eso se honra a Dios. Porque ¿qué representa su dinero de usted? Hermano Martín, si usted trabaja 40 horas, ¿cuántas horas le van a pagar? 40 horas, ¿verdad? Y si le trabajan por trabajo, digamos a nuestro hermano Donay que le pagan por trabajo, si hace un solo trabajo, ¿cuántos trabajos le van a pagar? No le va a pagar su jefe 5 trabajos, le va a pagar un trabajo, ¿verdad? Pero si hace 3 trabajos, le van a pagar 3 trabajos. Entonces, hermanos, el dinero representa la vida de usted. Representa 40 horas, o representa 100 horas, o lo que usted haya trabajado en la semana, o 70 horas, eso representa el dinero, es su vida. Entonces, usted le está dando un poco del 10% a Dios, le está dando ¿qué? El 10% de su vida. Y si se lo está dando a un menesteroso, si le está dando un poco de dinero, le está dando realmente un poco de su vida a esa persona, hermanos, ¿verdad? Pero si le está haciendo trampa, hermanos, ¿qué va a pasar? Pues si le está haciendo trampa, no pasa nada en ese momento, pero a lo mejor le va a dar un cancerillo por ahí o algo, o le va a dar un buen golpe a un carro, y antes de tiempo se lo va a llevar la calaca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no honró a Dios, ¿verdad, hermanos? Y a veces, hermanos, no es solamente en las acciones, a veces también es en lo que pensamos, hermanos. A veces Dios nos pone en una cierta situación, ¿verdad? Entre hermanos. ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba Abel y otro que se llamaba Caín? ¿O ya se les olvidó? ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba Jacob y su hermano se llamaba Esaú? ¿Qué eran entre ellos? Eran hermanos. Y que eran también, además de hermanos, eran enemigos también. Entonces, hermanos, a veces Dios nos pone en un hogar, por ejemplo, con un medio hermano, con una media hermana. ¿Se acuerdan del cuento de la Cenicienta? Nos pone con un pariente, ¿verdad? Y aquel hombre lo pone alto y a mí me pone más bajo. Aquel hombre lo hace gordo y a mí me pone chaparro. O a ese le da 5 vacas y a mí 7 borregos, ¿verdad? Entonces, hermanos, a todos nos está bendiciendo en una forma diferente. Como dice la palabra de Dios, somos diferentes ¿para qué? Para ver quién va a ser aprobado, ¿verdad? Y Estados Unidos no es el reino de Dios, hermanos. Y nosotros como inmigrantes, ¿qué hacemos, hermanos? A los cubanos les daban papeles así, ¿verdad? No más por ser cubanos. Nomás por estar prietitos o güeritos como fueran. Y a los puertorriqueños que también, ¿verdad? Papeles para todos, porque son ciudadanos americanos. Pero si un pobre paisanito de México, de Guatemala, se cruza para acá, hermanos, hasta las mismas leyes lo envuelven como un tamal, ¿verdad? Para echarlo para afuera otra vez. Entonces, hermanos, así les hacían a los esclavos, a los negros también. Los capaban a todos los machos y ponían a uno de ellos como capataz de los otros. Iba el jefe y en secreto le decía, dale 20 latigazos a cada uno. Y llegaba el otro sin piedad, ¿verdad? Agarraba un malo, ¿verdad? Y había el papá de alguna muchacha por ahí que le gustaba, y cuando apenas le estaban dando como 3, llegaba el bueno y lo salvaba. Y decía, no, él no le pegues porque él me va a servir en la casa. Echaba ahí un verbo y ya con eso se obtenía el favor de la muchacha que él quería, ¿verdad? Aunque era su esclava, de todos modos la podía agarrar, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros, desgraciadamente, aunque no nos guste o nos guste, así está el sistema, hermanos, y tenemos que vivir en medio de ese sistema. Entonces, con lo que usted le den, hermanos, tiene que tener mucho cuidado, no solamente con lo que hace, sino también con lo que ¿qué? Con lo que piensa, porque, hermanos, todo el pecado, la mayoría del pecado, ¿dónde está la mayoría del pecado, hermanos? ¿Lo hacemos en realidad o nada más lo pensamos? Nada más lo pensamos, ¿verdad? Cuando veo una señora en novela y ve esos tremendos galanes así, llenos de esteroides, ¿verdad? Así que
Y así hasta tiemblan y así casi se desmayan, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando fui a ver la película de Rocky Balboa, hermanos, allá en México, se llama Villa Olímpica, ¿verdad? En el Distrito Federal, en la delegación de Tlalpan, para las personas que no me creen. Y las muchachas estaban así gimiendo y llorando cuando estaban viendo a Rocky Balboa, hermanos. Yo me estaba muriendo de risa con mis amigos. Y las mujeres estaban así tan desesperadas y cuando le pegaban así gritaban, ¡ay! ¡Ay! Y así volteaba yo. Y estaban así con unas lagrimotas, hermanos. Yo no lo podía creer porque era una película, ¿verdad? Pero ayer mismo, su servidor estaba viendo Sangre por Sangre. ¿Y cómo creen que estaba, hermanos? Como una Magdalena también. Estaba llorando. Yo estaba viendo al Señor de los Cielos. Entonces, hermanos, como dice todo esto, hermanos, con cada cosa que hacemos, hermanos, cada cosa que dejamos de hacer, el Señor nos está midiendo, el Señor nos está pesando, ¿verdad, hermanos? Vamos a pasar a Levíticos 9:35 para ver otra más. Levíticos 9:35. Oh, me equivoqué, porque este lo tiene 35. Permítanme, déjenme ver. Oh, perdón, es 19:35. No es 9, ya había visto 19. Pero... Levíticos 19:35. Hermanos, el capítulo 19 de Levíticos es quizás uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Acuérdense, Levíticos 19, cuando tenga tiempo, hermanos, léalo. Si no tiene tiempo de leerlo, pónganlo en su teléfono, pongan los audiolibros, vaya a YouTube y póngale Levíticos y póngalo ahí trabajando, dormido, y póngalo, hermanos, a los espíritus inmundos, todo se va con eso, hermanos. Y en su subconsciente se queda todo lo que Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios. Entonces, hermanos, vamos a leer Levíticos 19, capítulo, ¿qué les dije? 35 y 36. Versos 35 y 36. Dice así: no hagáis injusticia en un juicio. No hagáis injusticia en medida de tierra. No hagáis injusticia en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Y luego, ¿qué dice? Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿quién lo mandó, hermanos? Eso no lo mandó el pastor, ¿verdad? Ni lo mandó el apóstol Pablo, lo manda el Dios Altísimo. Hermanos, yo cuando era un niño pequeño me mandaban en México a comprar maíz o a comprar frijol, y allá tenían uno como una medida así como de aluminio que se llamaba maquila, ¿verdad? Que son como 2 kilos más o menos. Entonces la señora lo llenaba así, y hay unos que le hacían así, y había unas así que cuando uno veía le metían un olote, ¿verdad? Un olote quiere decir lo que tiene un elote, una mazorca en medio, ¿verdad? Entonces había unos que uno como chamaquito, porque es bien curioso, y cuando se volteaba la viejita, uno rápido le daba la vuelta y veía tenía un tremendo lote ahí, ¿verdad? Y eso es ¿para qué? Para que le quede más frijol, o sea, para que le dé menos frijol a la cosa, ahí se lo pegaban de alguna manera, ¿verdad? Con glue o con algo. Pero entonces, hermanos, si ustedes piensan que esa persona estaría mal o estaría bien, pues cuando uno hace algo así, hermanos, todo lo que uno hace, ¿qué? Tiene una consecuencia mala o buena, ¿verdad? Entonces, hermanos, una vez más, otro versículo, ¿verdad? Donde nos dice que debemos de estar. De lo contrario, vamos a ver qué es lo que pasa en Miqueas 6:10. Va a decir un hermano por ahí, yo ni siquiera sabía que existía en la Biblia un libro que se llamaba Miqueas. Antes de Habacuc, antes de Nahum, 6:10. Y dice así: el Señor Jehová le pregunta a su profeta Miqueas: ¿hay aún en casa del impío, en casa del malvado, tesoros de impiedad, tesoros de maldad, y medida escasa que es detestable? Eso a Dios le es detestable, hermanos, cuando usted usa una medida que es incorrecta. Hay aún en casa o en el 11 dice: daré yo por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Usted se ha comprado aquí a los hermanos de Vietnam, ¿cómo se dice? Camarones, ¿verdad? Por libra. ¿Se ha visto los hermanos que venden en la calle camarones y lo venden a $5 la libra? Aquí en Lafayette, Luisiana, en sus alrededores. Pasan luego tocando en la casa de unos, a ver si no quiero.
Entonces, hermanos, ellos traen sus pesas, ¿verdad? Y les hablo de esto porque eso es algo que se usa en nuestros días, hermanos. Mucha gente tal vez dice, habla de así, de Venus o de Mercurio. Pero no, hermanos, está pasando y pasa en nuestra sociedad, ¿verdad? Traen camarones a nuestra casa y nos dicen si queremos comprar. Aquí localmente los venden a $5 la libra, ellos van en la mañana y los agarran. Y ellos sacan una pesita, ¿verdad? Unas pesas que ellos usan. Entonces, de esas pesas está hablando Dios, ¿verdad? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. Y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. O sea, en otras palabras dice que vas a trabajar, pero no vas a disfrutar de tu trabajo. Y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y por toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Entonces aquí lo que nos está diciendo, hermanos, que la medida escasa, ¿qué es para Dios? Es algo que es que maldito, hermanos, dice ahí que es algo maldito para Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos estar fallándole a Dios. Quizás venimos a la iglesia, hermanos, pero quizás en nuestro corazón tenemos envidia. Del hermano Semaya, del hermano Donay, ¿verdad? Que le va muy bien. O del hermano Nelly, ¿verdad? Que agarró muchos contratos de trabajo. O de la hermana Rosa, que hace las mejores pupusas del mundo. O de la hermana Mónica, que hace el mejor arroz, ¿verdad? Estilo mexicano. Entonces, hermanos, puede ser algo que no se ve, ¿verdad? Algo que no se ve. Pero ¿quién es el que sí lo sabe, hermanos? ¿Quién es el que sí lo sabe? Dios. Él nos mira, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan cuando mandó al profeta Samuel a escoger a David? Y le presentaron a los 6 hijos del papá de David, pero no estaba David. Y dijo, ninguno es este, hijo.